Plática al maestro Camacho. Ok, pues si quieres me presento, mira, yo soy Jorge Camacho, yo soy fitopatólogo, o sea, soy como médico de plantas y, y también hice una especialidad de microbiología de suelos, ¿no? Entonces ahorita ahí me interesa mucho lo que es la bioremediación a través de microbiomas y que son conjuntos de consorcios. Entonces sin más preámbulo, empezamos, este, para que nos alcance el tiempo. Eh, es un taller de capacitación de microbiología de suelos. ¿Sí lo pueden ver todos? No tengo que, No todavía. tengo que, ¿cómo se llama? Compartir Compartir pantalla, pantalla. ¿no? A ver, ahí va. Ahí está, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, yo lo veo. Bueno, Sí, correcto. Sí. perfecto. Entonces empezamos. Es un taller, cualquier duda que tengan o yo no me explique bien, por favor, hagan preguntas y así vamos a ir, aterrizando conceptos, ¿verdad? Porfa. Bueno, ¿cómo entender al suelo? El suelo yo lo veo o se ve ya como un microorganismo completo y complejo que estamos realmente empezando a conocerlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues realmente es como una laguna, como un intestino delgado, es muy complejo lo que hay adentro del suelo. Entonces, y sustenta un microcosmos gigantesco, dinámico, o sea, que cambia cada ratito, cada 20 minutos o segundos o semanas o años, ¿verdad? Y también es una interminable fuente de minerales y de seres vivos. Bueno, seres vivos no interminable, pero se puede decir que todos los minerales que hay en el suelo, pues alcanzan para miles de millones de años, ¿no? Para sustentar a la vida en el planeta. Y tocando ese microcosmos, hablamos de bacterias, actinobacterias, hongos, flagelados, ciliados, amibas, nematodos, las raíces que serían las plantas, colembolas, ácaros, lombrices, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Y cada conjunto de microorganismos tiene una función biológica esencial y está concatenada. Quiere decir que es una cadena alimenticia. Y para que funcione bien, pues tiene que estar completa, ¿verdad? Aquí, pues, ¿qué hacen los microorganismos? Yo pienso que son los únicos y también se sabe o se supone que ya son los capaces de degradar ligninas. La lignina es madera, es como un tronco, ¿verdad? Que son difíciles de digerir, que solamente los hongos lo hacen. También pues, se convierte en bacterias, las proteínas o los residuos orgánicos, pues son encargados de reciclar todo lo que está en el suelo. Y la función del suelo realmente es de nutrición y filtro. El filtro, ¿qué quiere decir un filtro? Bueno, lo que llueva o lo que cae en el suelo, si hay materia orgánica y aparte microbiología, esa agua que penetrara y sale, digamos, como filtro, es casi potable. Desgraciadamente ya hay pocos suelos que tienen esa función porque se han degradado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un suelo sano para empezar a entendernos? Pues cuando tiene todos los microorganismos presentes que conocemos ahorita. También la diversidad en biología y alimento para el mismo suelo, debe estar completa, ¿no? ¿Eso qué me refiero? Por ejemplo, aquí en el Bajío hay suelos que están compactados, en el microscopio casi no se ven bacterias, menos hongos, no se ve materia orgánica, ¿verdad? Entonces, si un suelo no tiene vida y materia orgánica, es un suelo incompleto. Y todo esto, hay ciclos biológicos. O sea, digamos, ustedes cosechan, incorporan la materia que la soca o los rastrojos, se degradan y es un como reciclaje. Dentro de ese reciclaje hay ciclos biológicos o ciclo de nutrientes, como es del fósforo, el nitrógeno, el potasio, todo eso, ¿verdad? Y eso ha sido por miles de millones de años. Entonces, aquí una pregunta es, ¿todas las plantas crecen en el mismo suelo? Hablando en la microbiología que puede existir en el suelo. Aquí les pongo que las plantas difieren en la adquisición de nutrientes. Bueno, las perennes se puede decir que crecen mejor en suelos dominados por hongos benéficos. Perennes, por ejemplo, la rosa,
los pinos, los frutales, los arándanos, son plantas perennes y necesitan más micorrizas, ¿verdad? Y las plantas anuales, así como los maíces, las lechugas, brócolis, cebollas, requieren más bacterias benéficas. ¿Y eso a qué se debe? Pues es la evolución que ha tenido y a los ecólogos y los biólogos han observado. Entonces ya se habla en suelos, en la agricultura regenerativa o sustentable, suelos dominados por hongos, que es un término que alguien acuñó, pero realmente son la relación hongo-bacteria, que ahorita vamos a ver lo que es la asociación ecológica. Vamos a emitir a Miguel. Bueno, y otros son una mezcla, aquí le pongo, ¿no? Bueno, aquí yo les pongo ejemplos. Por ejemplo, estos son cultivos, son unos cítricos, son unos aguacates y es un viñedo, ¿verdad? Nosotros nos han enseñado a observar la planta por afuera, o digo por arriba, pero si nosotros metemos un microscopio, vemos en que cuando, por ejemplo, ese aguacate que está grandote, ya tiene más de 60 años, y estudiamos su suelo, allá vamos a encontrar más hongos que bacterias. Y hablamos de miles de millones de hongos con miles de millones de bacterias, muchos géneros y especies que apenas se están estudiando o determinando. Entonces, en el suelo hablamos de la cadena alimenticia que tenemos en el suelo. Es lo que le hizo el reciclaje de nutrientes, los ciclos de minerales, ¿verdad? Entonces, aquí es una slide de la Soil Food Web, que yo tomé unos cursos ahí con Elaine Ingham, que es para mí la gran microbióloga, ¿no? Y empezamos aquí con las plantas o con el sol. Las plantas realmente, con la fotosíntesis, son las que permiten que entre energía al sistema de biología, al sistema vivo, ¿no? Entonces tenemos a las plantas, ellas tienen exudados, o también ser rastrojo, todo eso, y entramos a un primer nivel trófico, se llama, que es la fotosíntesis. Entonces ya con la materia orgánica y en el suelo y asumimos que hay nematos, hongos y bacterias, empiezan a degradar esto, a descomponer esto, hay mutualistas, quiere decir que conviven con las plantas, también hay parásitos, que le llamamos parásitos, pero realmente ese término parásito yo pienso que lo acuñó las empresas, porque no, realmente no son parásitos. Ahorita les voy a explicar por qué realmente no hay que verlos como parásitos. Luego tiene otro nivel trófico, que ya son eh, seres más grandes, que ya los podemos ver con los ojos, luego más grandes, artrópodos, hasta llegar a los pájaros, animales, digamos, al hombre, y luego se recicla, ¿verdad? Y cuando todo funciona bien, se llama una cadena alimenticia sana, donde no hay ni plagas ni enfermedades, porque hay poquitas, hay bioindicadores, ¿verdad? Entonces, todo esto es una cadena alimenticia. Entonces, nosotros vamos a hablar básicamente de hongos y bacterias, porque los demás, aparte de que es difícil reproducirlos, pues no se venden, pero si no existe esta estabilidad de hongo-bacteria y también algunos nematodos, la cadena alimenticia no sucede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que los integrantes de esta cadena alimenticia, yo les decía de las bacterias, que son seres unicelulares, o sea, que es una sola célula, ¿verdad? Hay miles de especies. Generalmente las que son aerobias, o sea, las que hay oxígeno, son benéficas. Pseudomonas, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, que trabajan en una cierta cantidad de oxígeno. Aerobio quiere decir que tiene oxígeno, ¿verdad? Zonas anaerobias es compactadas o donde no hay mucho oxígeno, ¿verdad? Luego muchas especies consumen materia orgánica y la concentran en sus cuerpos. Por ahí dicen que las bacterias son así como egoístas, porque ellas son capaces de consumir en las arcillas minerales, se las quedan en sus cuerpos y hasta que se mueren lo comparten con la cadena alimenticia, que serían las plantas en este caso. Por eso necesitamos de los otros depredadores como ciliados o nematodos benéficos para que se las coman y ya dentro del cuerpo de la bacteria lo que desechan son minerales que son altamente biodisponibles a las plantas.
También muchas fijan compuestos en forma orgánica que no se lavan. Aquí pongo que no se lavan, comparándola, por ejemplo, aminoácidos, proteínas que forman en esta cadena alimenticia. Entonces no son solubles en agua, pero son altamente biodisponibles. Una cosa muy soluble en agua serán los nitratos. Y ustedes ya saben que si aplican urea, riegan y más del 50% se pierde, ¿verdad? Fijan nitrógeno de la atmósfera. Como saben, el nitrógeno, pues hay más de 78%, creo, de nitrógeno en el aire. Y desintoxican el suelo con agroquímicos o metales pesados. Y aquí vemos lo que es la bioremediación con bacterias. Bueno, aquí hay unas fotos. Si quieren apagar su micrófono para que no se oiga, ¿verdad? Estos son actinobacterias que parecen así como espaguetis, pero son bacterias. Aquí hay unos cocos, aquí otras bacterias que secretan como algo pegajoso. Y aquí, por ejemplo, una bacteria, ellos forman consorcios, ellos forman conglomerados, y cuando ya te llegan a un cierto límite de población, pues ellas hacen la estructura en el suelo también. Y aquí es una foto de una composta, que son levaduras, bacterias, hongos benéficos, que viven en un sistema complejo, ¿verdad? Que son las bacterias y los hongos, pues son filamentosos, son multicelulares, o sea que su cuerpo está formado por varias células, están conectadas entre sí, ellos forman los agregados en el suelo, es lo que hablamos nosotros de la estructura. Pues un suelo con estructura tiene buen drenaje, tiene buen intercambio gaseoso, no se colapsa, este, la raíz penetra muy fácil, y es lo que se ha perdido con el arado, con los agroquímicos, con altas dosis de fertilizantes químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se matan los hongos y las bacterias, ¿verdad? Un suelo con estructura, pues uno puede meter casi la mano y penetrar, ¿verdad? Si está muy compactado, quiere decir que es un suelo que le falta estructura. Los hongos son excepcionales porque aquí pongo que comen cosas difíciles, hojas secas, ramas, troncos, pero también comen otras cosas así, muy complejas. Algunos son mutualistas, como las micorrizas, que ya yo creo que ya las conocen, que son hongos que realmente penetran el tejido en la raíz, y estos hongos son una evolución de millones de años con las plantas. Hay muchas micorrizas, ¿no? En el mercado hay como 4 o 5, ¿verdad? Pero se conocen más de 200 tipos de micorrizas. Hay endomicorrizas dentro, ectomicorrizas, que están afuerita de la raíz, pero lo que hacen ellos es como acuerdo con la planta para que la micorriza tome casi 100 veces más agua, humedad y fósforo, zinc, otros micronutrientes, ¿no? Y también son como protegen a las plantas, a las raíces, ¿no? Y hay hongos benéficos y patógenos. Aquí yo les decía de los patógenos. Yo estaba viendo un reporte que hizo el doctor White, que habla de las endófitas, que son bacterias y hongos que viven dentro de las plantas. Y también él está viendo que dentro de los hongos hay bacterias que están dentro de los hongos. Entonces, algo muy interesante que dice que si un hongo tiene un fusarium, una esclerotinia, fitóftora o mildew, ¿verdad? Tiene su cantidad de bacterias dentro de su cuerpo, dentro de su sistema, no es patógeno porque ya tiene la capacidad de obtener nutrientes. Y cuando en el suelo no hay una riqueza microbiana, entonces estos hongos pues tienen que ver cómo comen y pues se lanzan contra los cultivos. Entonces una forma de bioremediar suelos o de controlar eh, em, enfermedades es equilibrando, deja de admitir personas, equilibrando la microbiología. Bueno, aquí hay unas fotos que si ustedes tuvieran un microscopio de 40 o de 400 eh,
¿cómo se llama? De aumento. Pueden ver estos, son micorrizas. Ellos forman los macroagregados que les decía yo y que dan estructura. Se le pegan a la raíz y la protegen. Esta es una micorriza que vive dentro del tejido de la planta. A diferencia de los patógenos, las micorrizas solamente viven como afuera de la raíz, ¿verdad? Dentro del tejido. Y los patógenos, pues, se meten hasta la cocina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la planta está débil. Bueno, entonces, ¿dónde hay microorganismos? Pues hay microorganismos en el aire, es en la filósfera, que es las hojas, este, flores, tallos, y las endófitas que están dentro de la planta. Hay otras que están en la rizósfera y hay otros son hongos que están, pues ni en ninguna parte dice la gente, pero son realmente muy importantes estos microorganismos que están en el suelo, porque ellos son los que contienen, por ejemplo, la capacidad de evitar la erosión o que se pierda el suelo. Entonces, todo ese sistema microbiano, este, es esencial en la naturaleza. Lo que pasa es que se ha perdido mucho, ¿verdad? Es más, dentro del hombre, el hombre, si vemos el ADN que hay en el hombre o en el humano, más del 80% son bacterias y hongos. Entonces, realmente somos más microbiología que seres humanos, ¿verdad? En equilibrio. Bueno, aquí yo les pongo, hablando de los microorganismos, hay unos que fijan nitrógeno, otros que convierten el nitrógeno en algo que admite la planta como amonio y como nitrato. Hay otros que tienen sideróforos, que son moléculas que toman microelementos como cobre, fierro, manganeso y lo meten. Hay otros que hacen acceso a la planta de zinc y sílice, otros del potasio, azufre, y todo esto es un sistema que ya existe en la planta, nomás que se ha perdido, ¿verdad? En todos los agroquímicos lo que hacen es secuestran micro y macronutrientes, por eso siempre cuando aplicamos agroquímicos dependemos de, de los químicos, ¿no? Pero al romper esto, disparamos las enfermedades. Entonces, al estar estabilizado esto, en el suelo sobre todo, es posible que la microbiología y mejoradores de suelo en este caso den casi el 80% de los nutrientes que necesita la planta. Por eso la bioremediación y la agricultura regenerativa es una excelente opción y ya hay muchos ejemplos, muchos millones ya de hectáreas que viven de la agricultura regenerativa, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta hasta el momento, ¿está todo bien? Sí, bueno, entonces vamos a seguir. ¿Es esta? ¿Dónde está? Me salí de aquí. En lo que continúas, Jorge, Sí, si me quieres preguntar con respecto a lo que se le llama patógeno, una vez que se comienza a equilibrar, digamos, el suelo nuevamente con mejoradores de suelo, microorganismos o biología benéfica, esos llamados patógenos, ¿qué es lo que sucede? ¿Se diluyen? ¿Se transforman en saprófitos? ya me perdí aquí. Sí, ellos se diluyen, hay una cosa que se llama quorum sensing, que es donde ya pierden su patogenicidad. Ahorita voy a hablar un ejemplo de esto, más que ya me perdí, no sé dónde estoy ahorita. Y No, discúlpame, ya te perdí. a ver, ahorita ven la pantalla, ¿qué ven en la pantalla? Dice, conociendo la sucesión ecológica, ¿cómo sabemos qué hacer para tener la biología correcta en el suelo? Ah, ok, sí, mira, ahorita vamos a seguirle, y ahorita tu pregunta voy a tocarla con el quorum sensing, ¿verdad? Entonces, Claro. tocando la sucesión ecológica que les decía yo, es es esta, digamos que en esta paso de ecología, aquí vemos el suelo, aquí vemos la parte fértil,
Aquí vemos, digamos, unas plantas pioneras que se les llama así, va creciendo la calidad y cantidad de suelo, va creciendo, se hace bosque hasta llegar al clímax, ¿verdad? Que es una cosa ecológica donde hay más materia viva, etcétera, ¿no? Y aquí abajo vemos la relación hongo-bacteria. En suelos muy pobres de 0,1 hongos con una bacteria, va subiendo la biodiversidad y la riqueza, va subiendo la cantidad de hongos 0,3 a 0,1, 0,75 a 1. Esto quiere decir que si nosotros tomamos una parte del suelo y contáramos los hongos, de manera así más o menos cuantitativa, vemos que cada vez que hay más hongos, hay mejor agricultura. Entonces la agricultura de hoy está por acá, ¿no? Está muy dañada. Entonces por eso hay tanta patógeno, maleza, que le llamamos mal maleza, pero son indicadores. Y la agricultura de alto rendimiento debe tener por lo menos 1 a 1, un relación hongo-bacteria, ¿verdad? O sea, tiene que haber hongos, micorrizas, otro tipo de hongos más bacterias, ¿no? Esa es la agricultura donde queremos llegar. Y en la agricultura, digamos, de arándanos y de todo lo que es el bosque, pues necesita más hongos que bacterias. Entonces, al conocer esto, podemos ir viendo qué podemos hacer nosotros o ir cuidando. Y ahorita lo que sabemos es que lo que destruye esta relación, pues es el arado, el mucho movimiento, ¿no? Y el agroquímico, pero como les comentaba, al llegar 1 a 1, es donde nosotros podemos tener unas buenas producciones. Y entonces aquí lo que hacemos es evitar cualquier agroquímico al suelo. Entonces, para controlar el fitóftora o para controlar otros tipos de enfermedades, pues vamos metiendo mejoradores de suelo, consorcios microbianos, ácidos químicos fúlvicos, algas marinas, para ir fomentando la microbiología y la raíz se ve completamente sana y fuerte, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y les pongo estas fotos de que hubo en el Yellowstone hace muchos años, se quemó, se destruyó y vieron que después de 25 años apenas empezaba los bosques a crecer. Entonces ya se sabe que ahorita a nivel mundial los suelos están tan degradados que ya solitos es muy difícil que ellos se recuperen, ¿verdad? Por la erosión y todo ese rollo, ¿no? Entonces ya se hacen otras acciones como pastoreo controlado con animales, se agregan materia orgánica, se hacen líneas para que la lluvia no se pierda, etcétera. Entonces ahorita llegamos al momento que sí hay que ayudar a la naturaleza, ¿no? Y ya ahorita lo que decía Alberto, ¿cómo es que sucede eso de que ya no son patógenos? Dentro del control biológico se puede hablar que es por competencia, es antagonismo y hiperparasitismo. Y es lo que buscamos nosotros al manejar los consorcios microbianos. Competencia, pues es competir con nutrientes. El hierro, por ejemplo, el manganeso son esenciales para la fotosíntesis, tanto para los mal llamados patógenos o los normales. Entonces, el que llega primero y que se lo come, pues evita que el otro se active, ¿verdad? Y antagonismo, pues se atacan entre ellos. Y el hiperparasitismo es que una bacteria ataca un hongo y lo degrada y lo controla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay estrategias para controlar enfermedades. Entonces, hay una que se llama específica, por ejemplo, el Bacillus subtilis o tricodermas, que se aplica en un organismo y para suprimir el ataque de un patógeno. A veces sí funciona, pero a largo plazo pues ya no funciona. Entonces es como un agroquímico, ¿verdad? Entonces lo que se está viendo es atacar o controlar las enfermedades por consorcios microbianos. En este caso hablo de microcomplex, ¿verdad? Entonces aquí diluimos lo que dice Alberto, metemos, es como diluir es bajar la virulencia a través de unos microorganismos benéficos que se llama quorum sensing, que ahorita voy a tocar ese tema. También reducimos el inóculo, creamos competencia, creamos antagonismo, hiperparasitismo y hacemos un suelo supresivo de enfermedades, es decir, un suelo que se defiende a sí mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir este, tener un sola cepa? Pues tenemos una bacteria nada más y consorcios microbianos es tener una biodiversidad gigantesca que se ayudan entre ellos
y diluyen la enfermedad. Entonces el quorum sensing es esto. Digamos que este es un patógeno que son poquitos, que está en el semáforo verde. Este es el hospedero, digamos, es la rosa, sería el mildio. Se empieza a reproducir por condiciones, mala nutrición de la planta o compactación, etcétera. Se empieza a reproducir, empieza a haber más densidad poblacional y ya luego como que se enojan, hacen su biofilm y ya atacan, ¿verdad? Entonces, para que pase de algo tranquilito a allá un ataque, lo que hacemos nosotros es metemos consorcios microbianos y los diluimos y los regresamos a donde está una parte más tranquila, ¿verdad? O sea, donde ya su expresión genética ya no, ya la diluimos. Y eso es un equilibrio que se observa o se descubrió en suelos que se cuidan ellos mismos, ¿no? Entonces siempre es bueno ver dónde funciona esto, ¿no? Entonces este quorum sensing o la dilución de enfermedades lo hemos visto en Clavibacter en tomate rojo, en Phytophthora en chiles y tomates, en Erwinia en agave, en cenicilla en durazno, control de botrytis, cenicilla en tomate de invernadero, en esclerotinia para lechugas, cebollas y ajos, en botrytis para jitomates o tomates rojos, ¿verdad? Entonces, esas son las bacterias, digo, las enfermedades que podemos diluir. Y esto se diluye tanto con aplicaciones de consorcios microbianos como ayuda a la planta que trabaje mejor su fotosíntesis. Entonces, ¿cómo fue creado este consorcio de microbiano, de microcomplex? Entonces, en el mercado hay biofertilizantes, hay bioestimulantes y hay bioplaguicidas. Un biofertilizante son productos que tienen microorganismos vivos, como fertilizantes, compostí, ¿verdad? Que hacen ayudan a la nutrición, ¿verdad? Y los bioestimulantes son extractos de algas, así como algas marinas, algas de, de agua dulce, de extracto de yuca, por ejemplo, biosoil, y los bioplaguicidas, que tienen todo incluido. Entonces aquí yo les quería presentar microcomplex, que son consorcios microbianos, pero vienen depositados en diatomeas, que son algas fosilizadas, fuente de sílice, también tiene ácidos fúlbicos y húmicos, también tiene algas marinas como alimento, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros, lo diseñamos, yo lo diseñé hace 15 años, pero me quiero ir más rápido para qué es lo que tiene microcomplex. Tiene bacilos subtiles, tiene tricodermas, pseudomonas, metarricium. Son microorganismos y bacterias que se conocen ya en el mercado y yo los fui metiendo conjuntamente con el Politécnico Nacional. Agregamos la yuca y los vehículos para que ellos vivan, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puedes tener un producto que tiene todos estos cepas? Pues tenemos eh, fermentos diferentes y ya luego para que no se peleen, porque también se tienen que llevar bien, los depositamos en diatomeas. Y tenemos un control de calidad para el Politécnico Nacional, para evaluación su eficacia, porque ya ven que cada 20 minutos se reproducen las bacterias y vemos el consorcio microbiano y entonces el control de calidad lo mandamos al Poli y ellos me dicen, bueno, sí viven, son estas, es muy difícil determinar el número de bacterias y hongos que hay en vivas ahí dentro del microcomplex, pero sí se hace esa cosa, ¿verdad? Entonces, lo que queremos nosotros es hacer el quorum sensing y también ver en campo cómo funcionan estos consorcios, que se vea mejor estructura. Por ejemplo, una espinaca donde se le pegan los consorcios microbianos, que es una como empanizada, que crezca bien. Este es un ajo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos que sí está bien cubierta la espinaca, pero aquí en el ajo, aquí vemos que no está cubierta esa raíz. Y eso fue porque había fertilizante químico y ahí vimos que ya no crecía bien el consorcio. Aquí era control de esclerotinia. Entonces, sí vemos que, aparte de todo lo que le estoy diciendo de manera didáctica, sí hay que verlo en el campo, ¿verdad? Ver en la raíz. Y aquí son ejemplos en campo de control de Phytophthora, control de esclerotinia, en lechuga, aquí Clavibacter,
aquí roya blanca en la espinaca. Aquí lo que observamos que también aparte de aplicar consorcios y manejo de mejoradores de suelo, como Biosoil, que es las saponinas, también tenemos que fomentar la fotosíntesis de la planta. Yo he visto que si aplicamos estos productos solamente y no controlamos la compactación o el exceso de agua, es más difícil controlar las enfermedades. Pero ya descompactando, metiendo esto, es muy fácil controlar las enfermedades. Aquí otros ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos en chiles, este es fusario, y vemos que sí se aísla el ataque de enfermedad y ya no pasa a las demás. Siempre hay individuos más débiles que otros, ¿verdad? A ver, ¿cómo van? ¿Van bien? Yo Ahí tengo está. otra pregunta. Ah, muy bien. También los consorcios microbianos, por ejemplo, hay sales en el suelo donde la planta puede crecer. Aquí las sales se ve que sí hay un exceso, a pesar de estas sales, pues, y la esclerotinia, pues sí se logran controlar y que la planta crezca, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos en la estructura, en chiles y tomates. Lo que buscamos es que la raíz crezca, que haya estructura, se descompacte, ¿no? Muchas veces hay suelos tan compactados que hay que meter el arado y hay suelos donde no se puede meter el tractor y con materia orgánica y consorcios se logra romper la compactación. Aquí otros ejemplos de jitomate, en ajo, y hay otros ejemplos estos pimientos tenían nemátodos. Los nemátodos son muy difíciles de controlar. Aquí vemos donde las saponinas son muy buenas para diluir o controlar las hembras de los nematodos, más los consorcios microbianos, y así se pudo obtener buenos rendimientos de pimiento. Aquí vemos que sí, controlar los nematodos, sí se observan daños de nematodos, pero la planta tiene más raíces y pudimos sacar el ciclo de los pimientos y cada vez había menos ataque de nemátodos. Aquí Phytophthora, por ejemplo. Phytophthora es muy agresiva. Aquí miren cómo mató toda la parte joven y ya luego aplicando esto, ya renació los brotes, en este caso tomate o jitomate. Entonces, aquí hay una pregunta, es ¿qué hacer entonces ante la salinidad, aumento de resistencia de las plagas, enfermedades, la presión de los costos, la presión del mercado? Pues yo pienso que hay que ir a favor de la biología, ¿verdad? Aquí como el Clavibacter, que sí se pudo controlar. Si ustedes buscan en internet controlar Clavibacter, por ejemplo, es muy difícil, pero ya con estos consorcios y una buena nutrición sí se logramos controlarlo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo cicatriza y ya sigue creciendo las plantas y como hay el rebrote. Aquí les puse poner estas enfermedades, aunque no tengo muchos ejemplos en rosa, yo pienso que es muy parecido, ¿verdad? En aguacates, en uvas. Bueno, es lo que les quería presentar para que si tienen algunas preguntas, eh, eh, lo hagamos, ¿verdad? Y ustedes si tienen algunas dudas acerca de lo que le estaba comentando, más que ya me perdí aquí, ¿dónde estoy? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Bueno, yo tengo una duda, A ver, referente, nosotros aquí en Flores tenemos un suelo muy arcilloso, sí, compactado. Hemos sí, aplicado un poco de composta de la propia rosa, sí, pero aún tenemos problemas con la compactación. Y hablando de eso, hemos tratado de meternos en la parte de microrrizas para, pues sí, para ganar un poco más de microflora o algo parecido en el suelo.
¿Usted qué me recomendaría hacer en ese aspecto con la compactación? ¿Cómo yo puedo empezar a partir de eso? Sí, mira, en este caso yo habría que ver análisis, cuánta materia orgánica tendrían en el suelo y si el drenaje, ¿cómo lo ves? Eh, mm, es que al ser un suelo muy arcilloso, si dejamos de regar, se compacta, pero si regamos de más, se vuelve barroso. Entonces, el drenaje depende de nuestros pulsos, Sí. pero sí es algo complicado manejo en este suelo. Sí, mira, yo lo que haría ahí, y lo más fácil es aplicar ácidos húmicos fúlvicos, aplicar las saponinas, que es Biosoil. Las saponinas son como algo muy jabonoso y ayuda a Ujú. que penetre bien en el suelo y la raíz como que la va siguiendo. Y aparte los consorcios microbianos, para que Ok. ellos vayan aumentando y como obligando a la rosa a que produzca más exudados. Eso te va a ayudar a tratar de romper cuando se seque mucho la arcilla, ves que se pone como cemento, ¿verdad? Entonces te va a ayudar a Sí, descompactar. claro. Y la otra, yo lo que también sugiero es poner acolchado orgánico. Puede ser, muchos usan cascarilla de arroz, otros también siembran, por ejemplo, avena, que también ayuda a romper la arcilla y ya luego la incorporan antes de la floración. Eso te va a ayudar a aumentar la materia orgánica y se va a ir haciendo mucho mejor la estructura, porque ahí ya no puedes meter arado, no puedes meter otras cosas, ¿no? También evitar uso de No, herbicidas, ya no. ¿verdad? ¿Utilizan herbicidas ustedes? Sí, sí hemos ocupado herbicidas, por lo mismo de la maleza que también es un detalle aquí. Sí. Mira, yo lo que haría es eso, un acolchado orgánico. Hasta puedes poner 10 centímetros hasta de rastrojo, ¿verdad? Eso va a evitar que salgan otras plantas. Ujú. Mira, las malezas son como indicadores. Y, por ejemplo, cuando si sale malva o salen unos que tienen la raíz muy pivotante, quiere decir que hay mucha compactación. Entonces, al poner un acolchado, vas a evitar que nazcan ellas. Y yo haría análisis de savia a las rosas para ayudar a su alta fotosíntesis. Entonces, ellas van a empezar a defenderse a sí mismas, ¿no? Entonces, es lo que yo haría. Un acolchado que tengan acceso ustedes, el más barato que se pueda, o sembrar avena y que la permitan que crezca mientras ustedes están trabajando, incorporarla y meter biosoil, que es saponinas, algas marinas, o sea, ya no meter ningún agroquímico al suelo y evitar a toda costa el Sí, herbicida. claro. A veces es difícil porque creo que tienen 12 hectáreas ustedes, ¿verdad? Sí, son 2 hectáreas. Entonces, Ujú. sí podrían ustedes hacer acolchados de orgánicos y aplicar. Yo haría una prueba esa, ¿no? Eso ayudaría mucho. No sé si Omar les ha contado, nosotros tenemos tomates rojos o jitomates que pusimos un acolchado de a base de cascarilla y ahí casi ya no hay malezas, pero lo que estamos haciendo es fomentando la vida, aplicamos los consorcios, el biosoil y ya cada vez más el tomate pues se defiende muchísimo, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a tomar en cuenta eso del acolchado. Sí, creo que Omar tiene acceso o sabe dónde pueden conseguir esa cascarilla que es muy buena. Por ejemplo, ahí en Toluca, lo que es los grandes productores de rosas, ellos usan la cascarilla de arroz. Y también ahí lo que vas a ver se va a ver un buen drenaje y a lo mejor probablemente vayas a ahorrar hasta un 30% de agua y va a estar más hidratada la rosa. Muy bien, no se tienen otras preguntas. A ver, señor Burgos. Gracias, señor. Antes de que pasaras lo del quorum sensing, pusiste una diapositiva en la cual decías, bueno, que lo común era que luego se pone una cepa. Y efectivamente, lo que he visto yo con los diferentes productores ya sea hortaliceros o de berries,
es que utilizan o Bacillus subtilis o tricodermas nada más. Y efectivamente pueden ayudar a controlar algún tipo de enfermedad. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia de utilizar consorcios o grupos de diferentes cepas con respecto a solo poner una u otra cepa o nomás dos cepas? Con el tiempo, ¿qué pasa? Sí, mira, en Culiacán ya hay zonas donde aplicaron tanta tricoderma que ya la plántula ya no crece tan bien, ¿verdad? Porque la tricoderma ataca las micorrizas y se hace un rollo ahí medio raro, ¿no? El Bacillus subtilis es realmente bueno, pero solamente hace una función, entonces dependes mucho, este, eh, o el trabajo de un Bacillus subtilis solito, pues no va a llegar a ayudar como un consorcio. Todos los consorcios es lo que hacen, es hacen el ciclo que les mencionaba de nitratos, zinc, de nitrógeno y sobre todo que se definen a la planta. Entonces un Bacillus subtilis pues puede controlar una cierta enfermedad, pero no lo va a hacer, pero siempre va a haber una deficiencia de desarrollo de los cultivos. ¿Sí me explico? O sea, un suelo, un cultivo fuerte no debe tener ninguna plaga ni enfermedad. Entonces yo he visto campos donde aplican Bacillus subtilis de diferentes compañías y realmente no, siempre tienen problemas, ¿verdad? A la larga. Ya, entonces es mucho más digamos, completo el poder tener más cepas que solo una o dos, porque en el suelo, como tú mencionabas, hay una gran cantidad y complejidad de cepas. Por lo tanto, es mejor poner grupos o consorcios de cepas diferentes. Así es. Este, lo que pasa es que realmente no hemos visto el potencial que tiene una planta, ¿no? Y al llegar a ese tipo de suelos, por ejemplo, uno a uno que les mencionaba, hay calabacitas porque tienen hasta tres frutos. Por ejemplo, hay arándanos orgánicos que ya es regenerativo y tienen fruta como el doble o el triple de tamaño y mucha densidad de nutrientes dentro de la fruta. Entonces es un paso más alto de nutrición de la planta y para el hombre también. Y un suelo sano completamente, pues ya no necesitas tanto agroquímico o lo puedes eliminar al 100%. Y eso se logra con un suelo muy biodiverso, ¿verdad? Altamente biodiverso. Y por ejemplo, ahorita en este caso que hablamos de rosas, como no mueven el suelo, no destruyen, digamos, con arado, entonces realmente más fácil establecer una biología en la rosa, ¿no? Entonces yo lo quería, como le decía aquí al ingeniero, tratar de cuidar más al suelo, no aplicar ningún agroquímico, ningún herbicida, poner un acolchado orgánico, meter consorcios, mejoradores de suelo, y yo lo que haría, análisis de savia para ver lo que la rosa tiene y para que produzca altamente la fotosíntesis, ¿verdad? Porque al tener una plaga, quiere decir que la planta no está a gusto, no está trabajando. Muy bien. Entonces, no sé si tuvo ingenieros ahí de las rosas, cómo vieron la explicación de microbiología, si tienen algunos comentarios o dudas. A ver aquí, Alberto. Perdón, ya hasta voy a caer gordo si los demás no preguntan. Yo sí tengo otra duda. A En ver, el caso de las flores, también se puede utilizar vía foliar, así como se utiliza en hortalizas, en granos o en berries, también se puede usar la biología no nomás abajo. Y para qué nos sirve? sí, de hecho es importante aplicar arriba, abajo, inocular a la semilla, a la plántula, cuando hacen podas, porque arriba existen mucha microbiología y las endófitas que les comento. Sí, es arriba y abajo, ¿verdad? Tiene razón. Y también cuando ustedes aplican un nutriente, digamos que le falte zinc o calcio o magnesio, siempre es bueno aplicarlo con consorcios, con saponinas, porque hacen más biodisponible los nutrientes. Unas provocan que se abran los estomas, entonces la planta lo absorbe más rápido. Sí, es necesario. Como microcomplex viene con diatomeas, a veces deja un poco blanco los residuos
Entonces, ustedes vayan haciendo sus pruebas para que la flor no se manche, porque hay flores muy delicadas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hagan sus pruebas y en vez de aplicar medio kilo, pues aplican 250 gramos que se diluye. Y si lo meten con ácidos fúmicos súlbicos, pues no pintaría o no había residuos que son residuos orgánicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, orquídeas, gerberas, rosas, que son muy delicadas, ahí hacer las pruebas. Aquí, importante de esto, con las saponinas o el biosoil, también pueden controlar ácaros. Los ácaros, los pulgones, son insectos que nos están diciendo que la planta está trabajando de manera deficiente. Entonces, son indicadores. Si ustedes aplican cada semana agroquímicos, no vamos a saber si la planta está sana. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, evitar a toda costa los agroquímicos para que ustedes vayan viendo cómo están funcionando sus plantas. Obviamente, si hay ácaros, pues en vez de aplicar un agroquímico, pueden aplicar consorcios, el biosol y jabones potásicos para controlar los ácaros, ¿verdad? Pero eso es un indicador que falta algún nutriente para que la fotosíntesis sea fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, poco a poco ustedes van a ir viendo, al ir mejorando el suelo, es algo de aprendizaje, pero todos los clientes que tenemos que han aplicado estos consorcios, biosoil, algas marinas, el análisis de savia, cada vez van mejorando sus suelos y cada vez producen más. Hay ahorros hasta del 30% de costos, pero lo interesante es que la producción aumenta hasta un 40%. ¿Por qué? Porque la planta ya es capaz de hacer fotosíntesis y ya se dirige a su fruta y vemos plantas más fuertes, ¿verdad? Más equilibradas. Una planta equilibrada, ¿qué quiere decir? Que tiene los entrenudos más cortitos, el tallo es más, el diámetro más grande, las hojas se ven como plástico y los daños son mínimos, ¿verdad? Y la planta pues crece de 1 o 2 centímetros cada día. Entonces ustedes pueden ir observando al hacer esto, cómo la planta va creciendo y se defiende, ¿verdad? Entonces, no sé si Omar, pudiéramos hacer parcelas demostrativas que tú llevaras allá y se animaran pues nadie vende pan frío como dicen, ¿verdad? Tienen que ver ustedes este manejo. Sí, pues yo creo que a lo mejor es cuestión de ponerme de acuerdo ahí con el Inge Cristian. Él es quien, pues, él es el que se encarga, pues, de hacer todo ese tipo de pruebas. Y ya hemos hecho algunos, y pues no estaría de más por ahí hacer algunas pruebas pues, con esto que usted propone, ¿no? De la microbiología, es cuestión de platicarlo ahí con el Inge Cristian. Sí, ustedes tienen goteo, ¿verdad? ¿O cómo riegan? Sí, es por goteo el río que nosotros hacemos. Ah, ok. Pues si nos puedes facilitar análisis de suelo, si tienen, y de agua, que es muy importante, y ya les mandamos la propuesta. A mí me gustaría también proponerles el análisis de savia. Ese análisis lo hacemos en Holanda. Ahí vemos hasta 21 diferentes minerales. Ahí podemos ver si hay exceso de nitratos o falta un microelemento. Y con los consorcios y una recomendación, podemos manejar muy bien los cultivos. Ahí Omar ya lo ha hecho en jitomates. Entonces podemos hacer esto, Cristian, si les late, ¿verdad? En una zona, para que ustedes vayan observando. Sí, claro, sin problema, nosotros estamos abiertos a toda esta parte de probar algo nuevo. Como dice, yo soy el encargado de todas las pruebas, de la investigación aquí. Y sí, sin problema podemos hacer una parcela experimental, probar todo esto de la microbiología y dependiendo de eso, pues vamos trabajando. Ya lo hemos hecho con el Injomar y hemos tenido buenos resultados. Como yo le comentaba, me interesa esta parte y si ustedes nos pueden apoyar con todo lo que nos dijo, adelante lo podemos hacer. Estamos abiertos a todo lo que ustedes nos puedan facilitar. Ah, perfecto, Cristian. No sé si tienes tú una pregunta de la plática, ¿estuvo claro, o qué faltó y alguna duda o que tengan ustedes? Eh, por mí sí estuvo muy buena la plática, bueno, me quedó claro, ¿verdad? Ya sería cuestión de verlo
en la parcela demostrativa, la experimental, y con Ujú. eso, pues ya vamos a sacar más dudas ahí, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, muy bien. Y en Rosa, más bien en suelo tenemos mucha experiencia. En Rosa, pues yo creo que tú eres el más indicado. En arándano también tenemos mucho allá en Jalisco con y yo en hortalizas. Entonces, si tienes un lugar donde haya muchos problemas, mucha compactación, también podemos hacer otra parcelita en otro cultivo si es necesario, o nos enfocamos nada más a las rosas. Por ahora sería en Rosa, ¿va? Tenemos otro rancho disculpen, tenemos otro rancho que es del mismo patrón, pero es otro equipo de trabajo. Sería cuestión de nomás darles la invitación para que vayan y ya sería cuestión de trabajar en arándanos ahí, pero en mi caso solamente sería Rosa. Por Ok, ahora, claro. perfecto, muy bien. Pues hoy entonces que Omar se ponga de acuerdo contigo y ya que nos comente Omar y ya hacemos seguimiento nosotros también desde acá, ¿verdad? ¿Listo? Yo me pongo de acuerdo con el hijo Omar y vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Pues bueno, si no tienen otra cosa, otro comentario, pregunta, pues si quieren lo damos finalizado y pues seguimos en contacto chambeando y duro con la agricultura regenerativa, ¿no? Muy bien, muy Dale, bien. maestro, pues ya está. Bueno, pues muchas gracias. Provecho. No, pues gracias a ustedes, Muchas cualquier gracias. cosa, pues estamos pendientes. Ok. Muchas gracias. Sale, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye bye.